Hoy comienza formalmente la campaña electoral para las primarias de la oposición, donde se habrá de elegir al candidato opositor que irá a competir en una elección presidencial, se entiende, en el año 2024. Nuestro equipo de producción ha bautizado nuestro foro de hoy como los discursos radicales que han mermado a la oposición venezolana. ¿Volverán los tiempos de la violencia? ¿Para qué entonces son las elecciones primarias? Y esto viene muy a tono a raíz de unas muy polémicas declaraciones que ha dado Antonio Ledesma sobre lo que él llama la rebelión cívico-militar. Según él, el final. Antonio Ledesma estimuló con sus palabras una rebelión militar en Venezuela. Desde su exilio político, el exalcalde mayor de Caracas participó en un programa por YouTube y allí dijo que él, que preside el Consejo Político Internacional de María Corina Machado, dijo que sí, pues eh, la única manera de poder llevar adelante la inclusión de una mujer que está siendo vetada por el régimen es poniendo en marcha la desobediencia civil. Y se está hablando con militares, eso es normal. Eso no es promover, eso no es conspiración. Hay gente que llaman y hablamos y piden que no digamos su nombre y piden a veces ir disfrazados. Todo eso es natural. A ver, ¿de qué estamos hablando? A partir del día de hoy, ¿en qué nos estamos metiendo? A ello dedicamos nuestro foro en esta mañana. En la ciudad de Caracas está el historiador Pedro Benítez, profesor en la Universidad Central de Venezuela. Pedro, muy buenos días, muchísimas gracias por sumarte a nuestra conversación en esta mañana. César, buenos días para ti y todo tu equipo. Y nos acompaña también el periodista editor de Tal Cual, Víctor Amaya, igual en Caracas. Víctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Buenos días, César y Pedro, gracias por esta invitación. Me remito al título de nuestra conversación. Los discursos radicales han mermado a la oposición venezolana. Aquí está puesto sin signos de interrogaciones, es decir, es afirmativo. ¿Pero siguen mermándolos? ¿En qué contexto estamos? ¿En qué condiciones arrancamos esta campaña electoral de primarias a la fecha de hoy? Comencemos con el historiador Pedro Benítez. Bueno, César, aquí hay una paradoja porque todos sabemos que la oposición venezolana es capaz de cualquier cosa menos de, por ejemplo, colocar un paquete de triqui-traqui en la Plaza del Silencio del centro de Caracas. Esa es la realidad. Es decir, esta es la revolución de las excusas. El régimen que instauró Chávez a partir de febrero del 99 se ha caracterizado desde el minuto uno por estar siempre buscando excusas, prácticamente todas falsas. Y bajo ese discurso ha tratado de instalar el relato, y eso se ha hecho muy claro, particularmente el año 2014, esta parte, para decir que la oposición venezolana es violenta. O sea, yo comparo lo que, por ejemplo, ha ocurrido en estos años con lo que ocurrió bajo el gobierno de Allende, en Unidad Popular y Patria Libertad, y en la oposición venezolana jamás ha existido un grupo armado como Patria Libertad o los Ujú. paramilitares colombianos, por no mencionar, por no hacer la comparación con los grupos de extrema izquierda que utilizaron el terrorismo o la lucha armada en los años 60, 60 70 y 80. O sea, la oposición venezolana es todo menos eso. Lo que la oposición venezolana sí ha tenido es una gran ingenuidad, que muchos de esos líderes, y creo que el alcalde de Lesma es un ejemplo reiterado, que se deja llevar por el divismo político, por llamar la Ujú. atención y por hacer cosas absurdas como aparentar que tiene ciertas relaciones o conexiones con militares, cuando todos sabemos que particularmente en la historia latinoamericana, cuando un político civil de verdad, verdad, tiene relaciones con los militares, lo menos que hace es airarlo, es decirlo públicamente, sin manejarse con la más absoluta discreción. Entonces, lo que el radicalismo venezolano, yo denomino, permítame, radicalismo de cartón, se caracteriza precisamente por eso, por tratar de llamar la atención, de exhibirse, decir que tiene algo que realmente no tiene, y lamentablemente en la situación de desesperación que tiene la población venezolana, los que permanecemos en el país y la otra Venezuela que está en la diáspora,
pues mucha gente se aferra a cualquier esperanza que una y otra vez termina de manera frustrada. Y para cerrarlo, yendo al fondo de tu pregunta, es una lástima. Es una lástima porque estas primarias han despertado una gran expectativa positiva en buena parte de la población dentro de Venezuela y se han convertido en una espina para el gobierno de Nicolás Maduro. Hablaba el historiador Pedro Benítez. Me gustaría oír tu opinión al respecto, Víctor. Víctor Amaya, editor de Tal Cual. Gracias. Bueno, en principio habría que decir que es una tentación una tentación de algunos, pero también el gobierno es estratégico, totalizar a la oposición, ese discurso totalizador donde si sale un individuo o dos o tres diciendo algo, alguna opinión, entonces la oposición piensa eso. Eso es lo que cree toda la oposición. Y la verdad es que así ha sido el manejo de la propaganda oficial desde hace muchos años. Es decir, aquí el que piense que tiene que ser una salida política a través de la violencia, de intervención militar y todo lo demás. Entonces, que así piensa la oposición. Y no es verdad. De hecho, hemos visto cómo finalmente dentro de el sector de la oposición en general, siempre el que termina teniendo mayor arrastre y mayor diálogo con la sociedad termina siendo el que se monta en la ruta electoral, que se organiza y se estructura a través de partidos políticos, etcétera, con sus bemoles, ¿no? Con sus idas y venidas. Ahora, hay que decir también que en el chavismo, sin embargo, no lo ven así. Yo recuerdo una transmisión en televisión donde un señor le dijo a Nicolás Maduro, bueno, hay que darle un pepazo por la cabeza a la gente y ya está. Pero entonces eso no se considera que así piensa el chavismo, sino ese individuo, eso es una opinión particular, o los casos de violaciones de derechos humanos, es decir, los casos aislados dentro del oficialismo abundan, pero en la oposición pareciera que no existan según esa narrativa oficial. La verdad es que aquí la oposición está montada en su mayoría en una agenda absolutamente electoral, independientemente de cuántos de los grupos políticos estén participando de la primaria. Sin duda la primaria está empujando un acuerdo político de alguna manera y terminará siendo el elemento alrededor del cual orbiten incluso las otras propuestas políticas que se tendrán que entender con el resultado de esa primaria. Pero en el camino, evidentemente, no solamente se cometen, vamos a llamarlo, errores políticos o indiscreciones políticas, pero también el gobierno aprovechando cualquier cosa. La verdad hay que decir que lo que dice Antonio Ledesma probablemente lo dice una semana antes cualquier otro. Y en ese programa donde lo hizo, pues también. Ahora, escalar esto a un término judicial, evidentemente allí es donde ya entra la acción del oficialismo diciendo, bueno, es que esto se corresponde con lo que nosotros mismos venimos denunciando hace ya varias semanas, que la oposición lo que quiere es violencia, etcétera. Escuchamos las declaraciones de el comandante de la Guardia Nacional hace un par de semanas en el aniversario de la Guardia, diciendo que la postulación de inhabilitados busca generar violencia. Entonces, digamos, lo que sirva para enmarcar la narrativa que ya el chavismo decidió que es su lectura de las primarias como evento público, pues será aprovechado por las instituciones para ello. Hablaba Víctor Amaya. Pedro, el historiador Benítez dijo, hay aquí exceso de ingenuidad, acusaste de ingenuo a Ledesma, radicalismo de cartón, etcétera, etcétera, pero el oficialismo recoge el guante. Cabello confiesa que después de 25 años ya están aprendiendo y sabrán proceder en consecuencia. A ver, hoy arrancan formalmente unas elecciones primarias, una campaña electoral para unas elecciones primarias. En la realidad, todo esto, ¿en qué se traduce? Me refiero al todo esto, a esa ingenuidad, ese manto de ingenuidad al que has hecho referencia, Pedro. En este momento, en el chavismo, hay una disputa por la designación del Consejo Nacional Electoral. Ya sabemos la forma arbitraria en la que disolvieron el Consejo Nacional Electoral, que ellos mismos obligaron a renunciar a esos rectores. Y tal como ocurrió hace 2 años, por esta época, ustedes recordarán, no han logrado designar ese nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Y por qué eso ocurre? Bueno, porque dentro del gobierno, nuevamente, hay un enfrentamiento entre dos posiciones y dos aspiraciones. Un sector radical que encabeza a Diosdado Cabello, que está buscando cualquier excusa para seguir socavando la propia estabilidad del gobierno de Maduro, que necesita un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que le flexibilicen las sanciones para tener más recursos para el año que viene.
Eso pasa por designar un Consejo Nacional Electoral que sea presentable ante la comunidad democrática internacional. Y si uno sigue las declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido oficialista, el diputado Diosdado Cabello, uno verá que todo lo que él dice va justamente en contracorriente de esto que el gobierno de Maduro está tratando de negociar con el gobierno de los Estados Unidos. Y se aprovecha de este tipo de fanfarronerías, de imprudencias de algún sector de la oposición, precisamente para seguir avanzando en esa estrategia. Y claro, la oposición venezolana necesita un proceso electoral, un evento electoral para demostrar que es mayoría y tratar de derrotar al gobierno. Y yo creo que la probabilidad muy alta de que esto ocurra efectivamente es así, pero por otra parte está metido en este juego, que es el juego que está dentro propiamente dentro de las entrañas del gobierno. Es decir, lo que quiero transmitir es que aquí hay dos conflictos, ¿no?, que se están desarrollando paralelamente, al mismo tiempo, uno del lado de la oposición, donde la estrategia evidente en la que todo se está montando es la estrategia electoral, y un sector del gobierno que está precisamente tratando de sabotear esa estrategia electoral, pero con objetivos muy egoístas, muy propios, dentro de la disputa que hay dentro del propio régimen. Yo creo que ese es el contexto, César Miguel, donde se está desarrollando todo esto. Y por lo tanto, la prudencia, ¿no?, la responsabilidad, el sentido de país en las circunstancias que tiene Venezuela, porque ya sabemos que nosotros no somos una democracia, donde la oposición está en la parte más débil, donde la tentación por parte del gobierno de pasar una ofensiva represiva contra lo que queda de la oposición venezolana y suspender las primarias, e incluso suspender la elección 2024, está planteada. Ya. Entonces, si tú eres opositor, ¿por qué le vas a dar excusa? ¿Por qué le vas a dar armas al adversario? Hablaba Pedro Benítez. Con relación a lo que acaba de decir Pedro, corre la voz, sobre todo es lo que más se escucha fuera de Venezuela, que esas primarias no se van a dar. Me gustaría conocer tu posición al respecto, Víctor. Víctor Amaya. Bueno, las primarias convocadas para el 22 de octubre avanzan y en este momento, cuando uno habla con fuentes de la comisión de primaria y algunos de sus integrantes públicamente, aunque sea off the record, te dicen, bueno, estamos comprometidos en llegar allí. Hay dificultades, por supuesto, en términos logísticos y en términos financieros, pero se han ido avanzando y recientemente, de hecho en esta última semana, hay como mucha más confianza internamente de que la fecha se pueda cumplir. En algún momento se estuvo planteado, bueno, ¿qué pasa? O sea, se estuvo planteada la pregunta, ¿qué pasa si esto hay que retrasarlo un par de semanas? ¿Qué pasa si hay que moverlo un poquito? Porque lo que sí está comprometido es en que se haga. Y parece que hay más confianza en esto, porque pareciera que se ha entendido que la primaria finalmente terminará siendo como un elemento unificador de una estrategia política. Es la manera también de darle legitimidad a una posible negociación con otros factores de la oposición que también tienen posturas de cara a 2024, etcétera, y que además alimenta en un cronograma que conduce a esas elecciones presidenciales que yo creo que, a ver, para el oficialismo, para el chavismo, para Nicolás Maduro, en cualquiera de los niveles que lo queramos ver, es cómo llegar a una elección presidencial inevitable, pero cómo llegar en las posiciones de que le sirva para mantener el poder, ¿no? Pensar nada más que la elección es para el final de la película, no lo es. El gobierno por eso juega ajedrez, ¿no? Entonces un día te dice que las primarias buscan violencia, otro día te dicen que los inhabilitados no van a poder participar, otro día te dicen que la elección tiene que ser sin sanciones para que sean realmente libres, otro día te dicen que la misión de observación electoral de la Unión Europea no va a venir, otro día te dicen que sí, que probablemente va a venir, otro día te dicen vamos a cambiar el CNE, otro día te dicen, es decir, son como un montón de fichas distintas jugando en un tablero, mientras del otro lado públicamente por lo menos está la estrategia de la primaria, la necesidad de que allí haya acuerdos políticos más allá de quién vaya de primero, más allá de cómo se logre la votación del 22 de octubre, si se concreta esto el 22 de octubre, y por eso han comenzado toda una cantidad de conversaciones entre los precandidatos para alinear posturas y estrategias políticas, evidentemente que no serán públicas, pero que están planteadas de cara a, bueno, qué pasa en los siguientes escenarios, los siguientes estadios de este camino hacia esa elección de 2024. Una última pregunta. A todas estas, la señora Machado no se ha manifestado sobre
lo declarado por Ledesma, ¿no? ¿O sí? No, no he hablado de eso todavía. No ha hablado de eso. Aquí un acuerdo político no debe pasar por negar la desobediencia civil, pregunta Floralicia Anzola. Sí, como estrategia, o sea, si estamos yendo a unas primarias con el objetivo de elegir un candidato, no deberían estar de acuerdo en que esa no va a ser la salida. Yo creo que depende de cómo entendamos desobediencia civil. Ajá, Creo que allí el abanico de interpretaciones entra a jugar. La desobediencia civil puede ser entendida, y probablemente veamos factores de la oposición hablando desde ese punto de vista, como, bueno, es como no jugar con las reglas del autoritarismo, sino tratar de impulsar la agenda ciudadana. La desobediencia civil puede ser votar en un sistema donde el voto es como es. Digamos, ¿cómo entendemos desobediencia civil? Y si no solamente lo entendemos como protestas de calle de rasgo violento que generan una cantidad de traumas y de heridos y de daños públicos, etcétera, sino otras maneras de entender la desobediencia civil. Estamos ya sobre la hora. Te dejo, Pedro, la palabra ya para concluir, por favor. Pedro Benítez. Bueno, César, esto es una dictadura, lo que tiene Venezuela, esto ya lo sabemos. Y en una dictadura la oposición hace lo que puede, no lo que quiere. Ya sabemos lo que ellos están dispuestos a hacer, lo vimos en el año 2014, 2017 y 2019, a los niveles a los que están dispuestos a llevar la represión. Y que siempre va a haber algunos factores internacionales dispuestos a justificarlo o a racionalizar esa ofensiva represiva. Si no lo han hecho, es porque este es un gobierno, paradójicamente, aunque es una dictadura muy sui generis, porque Venezuela tampoco es Corea del Norte o Cuba. Estos son los matices que uno tiene que introducir. Este es un régimen que tiene serias dificultades de gestión y de su coalición interna. Y bueno, eso es precisamente lo que la oposición debe aprovechar. ¿Y cuál es la principal estrategia, herramienta que tiene la oposición? El voto. En ese sentido, yo quiero, permíteme cerrar con esto, recordar las palabras o las expresiones o las declaraciones que recientemente ha dado Andrés Caleca, que es uno de los aspirantes a la primaria. A mí me parece que a Caleca, de todos los aspirantes, es como que por lo menos tiene el planteamiento político más claro de hacia donde nosotros nos debemos dirigir. No es el candidato más popular, no tiene el respaldo de un gran partido político, no es el favorito en las encuestas, pero yo creo que el mensaje de Caleca debería ser, resume muy bien lo que desde mi modesto punto de vista debería ser la estrategia maestra opositora. Pedro, muchas gracias, el historiador Pedro Benítez y el periodista Víctor Amaya, editor de Tal Cual. Gracias, Víctor, gracias, Pedro, en la mañana de hoy. Ambos nos saludaron, nos conversaron desde Caracas. 10:04 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio.